Hola amigos, en esta oportunidad conoceremos qué importante es la labor de acompañar psicológicamente a los familiares de las víctimas de la violencia durante su largo andar y su lucha por justicia. Bienvenidos a la tercera edición de EPAF Presenta. El acompañamiento psicosocial consiste principalmente en darle un espacio a todas las personas que fueron afectadas por el conflicto armado que vivió en nuestro país entre los años 80 al 2000, un espacio donde ellos puedan compartir, puedan conversar, puedan hablar de lo que sucedió en esos años, qué fue lo que vivieron, cómo se sintieron. Esto principalmente porque durante los años de la violencia no tuvieron estos espacios y recién a partir de estos post-CBR es que se está dando estos lugares donde ellos pueden compartir, y esto les permite a ellos sentirse escuchados, sentirse bien, sentir que el Estado, que las instituciones los están, creen sus historias y les dan el soporte, el espacio, ¿no? Para que ellos puedan seguir compartiendo lo que vivieron. Ahora, no solo se trata de abrir heridas, ¿no? De escucharlos, sino también de cerrar esas heridas a través de otras técnicas dinámicas. Para poder recoger nosotros sus testimonios utilizamos diferentes estrategias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, puede ser las técnicas de arte como los dibujos, collage, y esto ayuda a que puedan compartir sin necesidad de ser muy insidiosos preguntando qué fue lo que pasó. Y aparte que hay una necesidad en ellos de poder ser escuchados, ¿no? La idea es poder recuperar, restablecer la salud mental de las personas, de que ellas se sientan nuevamente útiles a su espacio, a su entorno, ¿no? Y para esto es muy importante no solamente hacer el trabajo con las personas, sino también hacer el trabajo con las instituciones, organizaciones que se encuentran alrededor dentro de ese espacio, ¿no? Es un trabajo psicosocial, es un enfoque psicosocial. Cuando hablamos del enfoque psicosocial nos referimos no solamente a la persona, sino también nos referimos a todos los organismos que existen y a instituciones que existen alrededor y que también jugaron un papel muy importante en lo que llamamos nosotros las secuelas de la violencia política. Para el trabajo terapéutico, por así decirlo, nos valemos de los enfoques de interculturalidad, de derecho, de género, incluso podríamos decir que tiene que ver mucho de tener un encuadre político, ¿no? De saber qué fue lo que sucedió, y esto puede ayudar a tener una mejor comprensión de lo que sucedió en aquellos años. Bueno, cuando una persona vive una experiencia tan complicada, tan distinta a lo normal como es el asesinato de un familiar de una manera tan inesperada, tan cruel, o la desaparición de un familiar, se enfrenta a una situación distinta, pero además también difícil de entender. Yo como familiar me pasó muchísimos meses, creo que como 6, 8 meses, para realmente entender
qué había pasado con la desaparición de mi hermano, para entender por qué tal vez ya nunca más lo iba a volver a ver, por qué no encontrábamos respuestas, por qué era tan difícil levantarnos en la mañana y preguntarnos qué había pasado, dónde podría estar. Surge una situación que no es normal. En realidad nadie puede entender cómo una persona que tiene 20 años, 21 años, de pronto, de la noche a la mañana, ya no está nunca más contigo. Y creo que esa situación tan compleja hace que nos genere muchos problemas psicológicos, como el tema de la depresión, como el tema de la ansiedad, como el tema del pánico, los ataques de pánico que nos dan, pero también creo que también hay un proceso como que de perder la noción de la realidad. Yo recuerdo mucho que durante muchas noches y muchos meses no solamente soñaba a mi hermano, soñaba a mis amigos de la universidad, y yo prefería muchas veces estar durmiendo y soñando que asumiendo una realidad que de por sí era dolorosa y difícil de entender. Creo que en todo ese proceso es importante el contar con el acompañamiento psicosocial. No digo solamente con el acompañamiento de un profesional, de un psicólogo, de un psiquiatra, que pudieran escucharte, que pudieran ayudarte a entender. En una realidad como la que ha ocurrido en nuestro país con la violencia política, donde hablamos de cerca de 16.000 desaparecidos y con un número grande de víctimas, sería difícil tener la cantidad de profesionales para atender a todas las víctimas. Sin embargo, nosotros siempre apelamos a ese acompañamiento psicosocial, que tiene que ver más con el contar con una persona que sea capaz de escucharte, pero también de respetar ese dolor y ese proceso de llorar, de quebrarte, de sentirte mal y de ayudarte, ¿no?, a superar y a salir de todo ese problema. Es evidente que no todos quedamos igual, no todos quedamos normales. Creo que hay que reconocer un antes y un después, no solo en lo personal. A mí me hizo muchísimo daño, como digo, con todo este tema de la depresión, con todo este tema de los ataques de pánico, que me ha costado superar, y le afectó también a muchos miembros de mi familia, a unos más que a otros, pero reconozco también que en muchas de las comunidades que ahora conozco por mi trabajo, hay gente que está totalmente afectada, y eso ha generado, más allá de problemas personales, problemas comunales. Hay un gran índice de violencia familiar, hay mucho alcoholismo, hay mucho desapego de las emociones de las propias personas. Nos genera desconfianza también el hecho de convertirnos casi en mamás gallinas, en sobreprotectoras, en tener miedo que tu familia se aleje, de no saber por mucho tiempo cómo están, qué está pasando, de querer siempre protegerlos. Entonces uno queda inestable emocionalmente, ¿no? Entonces por eso creo yo que ese acompañamiento psicosocial es fundamental y tiene que ser también parte de una política de Estado a implementarse, así como ese Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que venimos exigiendo como familiares. Tiene que haber una política de salud mental para toda la población, que somos sobrevivientes de una guerra iniciada por Sendero Luminoso, pero también creo específicamente para las familias, las personas, las comunidades que fueron afectadas por esta violencia, ¿no? Para tratar de superar todas esas secuelas de la violencia, pero además también para tratar de recomponer ese tejido social que se desarticuló con esa violencia y tratar de seguir manteniendo ese sentido de comunidad que es fundamental para el trabajo y la vida misma en muchas de estas comunidades. Guardar un dolor nunca es bueno. Sentirse escuchados y poder desfogar las emociones son parte de la labor de acompañamiento psicosocial que muchos familiares de las víctimas de la violencia vienen recibiendo. Gracias a ellos ya no están solos y se encuentran fortalecidos en su diario caminar por saber qué fue lo que pasó con sus seres queridos y alcanzar justicia. Hasta la próxima edición.